Este no solamente es uno de los sitios de peregrinación más importantes para el hinduismo, sino que además es un crematorio al aire libre. Y es muy fuerte porque acá las familias vienen a cremar a sus seres queridos. Son imágenes muy fuertes y se ven los cuerpos ahí, se ven también en la fogata pedazos del cuerpo. Vos pasás por ahí y ves muchas cosas. O sea, queda leña sin quemar, la tiran para el río junto con lo que queda, la ceniza, lavan ahí y otra vez arman. Bueno, hoy el video es de templos. Vamos a recorrer algunos de los más populares. No todos hoy, pero van a ir todos en este video, así que los van a poder ver. Ahora nos vinimos caminando al templo de Swayambhunath, o también conocido como el templo de los monos, porque está lleno de monos. Y bueno, estamos acá subiendo más de 300 escalones, por eso estamos agitados. Y nosotros vinimos caminando desde el centro de Tamil, que son unos 3 kilómetros más o menos. Se puede venir caminando lo más bien y si no un taxi, pero el taxi, no sé, creo que no valía la pena. Y ahora estamos subiendo todos los escalones para llegar a la stupa principal, que es una stupa budista. Acabamos de subir todo este tramo y nos queda el más grande, que es aquel. Y llegamos a la stupa principal después de todos los escalones que subimos. Miren, por allá hay monos. Bueno, y si bien puede ser una atracción turística, es un lugar sagrado para los budistas. Y miren lo que tenemos acá. Estas son ruedas de plegaria. Según las enseñanzas del budismo, girar estas ruedas de plegaria permite a los devotos acumular buen karma y por lo general se hace recitando un mantra y siempre en sentido horario, que es también el sentido en el que están escritas las plegarias en las ruedas. Miren todos los monos que hay acá. Es súper importante no tocarlos porque ellos están en estado salvaje y son medios bravos, no son amigos, no son mascotas, no son simpáticos. De hecho, si te les acercás, te pueden llegar a morder y las mordeduras de mono son bastante jodidas porque pueden tener rabia. Se acercan pila igual, alguno te pasa muy por al lado, pero no hay que confundir eso con ¡ay, qué lindo mono, lo voy a tocar! No, jamás. Aunque te dan muchas ganas de tocarlos. Y acá arriba nosotros creíamos que solo estaba la stupa, pero hay un montón de casas de recuerditos. Hay de todo, una cantidad de construcciones, toda de ladrillo alrededor, preciosa. Miren todo lo que hay. Es como todo un complejo religioso, además de la stupa budista. Sí, además de venir la gente a rezar, está todo el mundo vendiendo souvenirs y todo. Se pierde un poco eso de lugar espiritual. Ya traen negocio y te venden y esto y aquello. Y cuadro y cuenco y máscara. Y bueno. Y en las ciudades siempre es así. Por lo general cuando te salís, ahí empieza un poco más lo original. Pero acá todo tiene un negocio atrás. Hay que tener en cuenta también que el turismo es una de las fuentes de ingreso más importantes de Nepal. Primero la agricultura, segundo el turismo y tercero la industria textil. Entonces, bueno, obviamente está bastante turístico. Miren, este o se robó un helado o se lo dieron. Lo más probable es que se lo haya robado. Increíble, el mono comiendo helado. Y por ahí también creo que hay otro. Ese que está de espaldas. No me quiero acercar mucho porque estos están re grandes y me dan miedo. Acá convive todo, perro, mono. Está lleno de perros. Ah, mira qué lindo. ¿Saben lo que hemos visto acá? Los perros en buen estado, ¿verdad? Sí. Están gordos todos. Están bien. No, son un peligro. Recién un mono me quiso morder. Me re asusté, te juro. La quiso atacar, pobre Julita. No, me quiso atacar y estaba endemoniado conmigo, estoy temblando. Y otro mono quiso morder a una niña. Sí. Se le tiró arriba, es decir que los padres lo corrieron. Y al otro mono lo corrió Martín, pero ay, me puso súper nerviosa. Claro, pasa que tenés que hacerle frente, ¿no viste ellos cómo hacen que le hacen frente? Sí.
Si vos te quedás quieto, te atacan, tenés que hacer levantar los brazos o algo. Claro, es que no son amigos, no son amigos. Por favor, no los confundan porque los ven y les dan ganas de abrazarlos, porque son hermosos. Pero son malísimos. Otra de las cosas lindas que tiene subir tantas escaleras son las vistas que hay a Katmandú. Miren lo que es todo el valle que se ve allá atrás, es alucinante. Se ve toda la ciudad. Me vas a acordar a las películas estas que ves en Medio Oriente, todas las casitas así de colores, tipo de ladrillo. Es divino. Con un clima bien árido. Y se dice que antiguamente Katmandú era un lago que en el medio brillaba la llama de una flor de loto. Y según... es un cuento religioso. Sí, es mitología, es un mito. Según la mitología se dice que Manjushri, uno de los 3 budistas más importantes en el budismo tibetano, golpeó el lago con una espada mágica y así drenó sus aguas. Y que justo en ese momento vino Swayambhu, que es el que le da el nombre a esta estupa, y con el loto se creó la montaña y con la flor la estupa, la montaña en la que estamos ahora. Eso es lo que dice la mitología budista. Ahora, según el hinduismo, el que drenó las aguas fue Krishna. Y en realidad, los científicos sí sostienen de que Katmandú en algún momento estuvo sumergido en agua, que sí fue un lago, porque aparte todos los ríos fluyen hacia el sur, pero bueno, tendrán su explicación científica. Lo que les cuento más o menos es la explicación mitológica, pero obviamente tendrá algo científico atrás. Miren, a esta le están haciendo mantenimiento. Eso que le pintan ahí son los ojos de Buda. Qué lindo. Y lo que representan las estupas, que no se los comenté creo, es el camino hacia la iluminación, digamos, hacia el nirvana. La parte de arriba representa la iluminación como tal y la parte de abajo la vida terrenal. Y la terraza representa la residencia de los dioses. Entonces es como hacia arriba la iluminación. Algo así como el camino al cielo que representa a Dante en la Divina Comedia. Vendría a ser algo así, pero budista. Miren acá, a esta fuente viene la gente a tirar monedas y Martín está indignado porque hay gente tirando monedas, pero nosotros no conseguimos monedas. No puedo completar la colección. Sin embargo, miren, esta señora tiene monedas. ¿De dónde las sacan? Ahí hay un muchacho vendiendo monedas. Ah, monedas antiguas. Bueno, no se ve nada, pero debe estar lleno de monedas ahí abajo. Sí, está lleno. ¿Está todo el mundo mete a tirar monedas? Preguntá cuánto cuesta y compras un par de moneditas, dale. No, yo no quiero preguntar. Sentate. Dame, yo pregunto. Miren, por acá están los señores que venden monedas y allá hay otra, sale un montoncito, 20 rupias. Toma Martín, mirá lo que tengo para vos. Opi, moneditas. Creo que no están, o sea, ya no existen, ya no están en circulación las monedas. ¿No? No. Y estoy segura de que estas las juntan mismo de ahí, de nuevo las vuelven a sacar y las vuelven a vender. Se supone que si lográs invocar la moneda ahí en el centro, te da buena suerte. ¡Ay, cerquita! Dale, re. No. Bueno, no vamos a tener buena suerte, Martín.
Estamos ahora en la estupa de Buda, que es la más grande de Nepal y una de las más grandes del mundo también. Es alucinante, es enorme, es todo un predio circular donde hay muchos restaurantes, locales de artesanías y en el medio está la estupa. Este es un sitio de gran peregrinación para los budistas de Nepal y también de India y de muchas otras partes del mundo. Lo que hemos visto mucho, que no habíamos visto tanto, son monjes. Sí, está lleno de monjes acá. Lleno de monjes, que nosotros pensamos que Nepal iba a ser una locura de monjes. Creo que vimos más monjes en Camboya y en Laos que acá. Esto ya lo dijimos, pero acá en Nepal hay más hinduistas que budistas, cosa que es rarísima porque acá fue donde nació Buda, entonces es muy raro. Y como siempre en todos estos lugares religiosos se camina en el sentido de las agujas del reloj. Se le da la vuelta, todo en el sentido de las agujas del reloj, girando las ruedas de oración, diciendo mantras, que bien nosotros no sabemos ninguno, pero hemos visto mucha gente que las va girando y diciendo mantras. Es un sitio muy religioso, muy hermoso. Sí, hay mucha gente recitando mantras. Esta estupa es increíblemente grande. Y miren, siempre tienen los ojos de Buda pintados en cada una de las caras y todas las banderas de oración para la suerte, características del budismo. Con los 5 colores de los 5 elementos. Ahora mismo nosotros estamos adentro de la estupa. De acá hacia el otro lado del muro está todo el predio donde tienen las tiendas, pero nosotros estamos dentro. Bueno, acá tenemos como unas piscinas que no sé qué son. No sé si acá son de cal o de sal, o no lo sé. Me parecen como unas piscinas de cal. Y hay una escalera para subir para arriba de la estupa. Pero está cerrado. Pero está cerrado en el momento. Y estas acá son como unas tablas de madera que se tiran acá a rezar y a lavar a la estupa. Miren por acá, no es la primera vez que vemos un cartel que aclara que por favor no hagas TikTok. Así que esto me da a pensar que mucha gente acá hace TikTok, ¿no? Porque en el templo de la Kumari también había un cartel que decía prohibido filmar TikTok. Sí. Bueno, esto es lo que le decíamos de gente. Ahí está lleno de cafeterías, tienditas que venden mandalas, cuencos. Es impresionante la cantidad de cuencos tibetanos que venden acá, la cantidad de gong. Está lleno de palomas, miren. Bueno, en todo Katmandú, desde que llegamos, hemos visto palomas por todos lados. Siempre, en los techos, en las terrazas, en las plazas. Son infinidades de palomas todas juntas. Son plagas las palomas acá. Hay por todos lados, lleno de palomas por todos lados. Otra curiosidad es que la bandera de Nepal, miren, es la única bandera en el mundo que no es cuadrangular, sino que son dos triángulos que representan a los Himalayas y las dos diferentes religiones del país, que son el hinduismo y el budismo. El origen de la palabra Nepal dicen que viene de la palabra sánscrita Nipalaya, que significa a los pies de la montaña. Aunque también hay otra teoría que dice que puede venir de la palabra Nepa, que se cree que es una antigua tribu que habitaba en la región. Y la tercera teoría es que viene de un hinduista llamado Ne.
Nos encontramos ahora en el templo Pasupatinat, que es un templo hinduista. Nos fuimos un poco del budismo para venir a conocer este templo que está dedicado al dios Shiva, dios de la destrucción y la transformación universal, y es uno de los dioses más importantes para el hinduismo, considerado miembro de la Sagrada Trinidad junto con Brahma y Vishnu. Y este templo es muy importante para el hinduismo, es súper sagrado y es uno de los templos más antiguos de Nepal y el más venerado también, o sea, es de los más importantes. Incluso hay una parte principal que está por allá atrás y no se nos permite la entrada a quienes no seamos hinduistas, o sea, solamente hinduistas pueden entrar ahí. Así que nos vamos a tener que conformar con conocer los alrededores. Y acá en la puerta nos encontramos con un señor y vamos a pagar la entrada. Y nos empezó a hablar en español. Y decíamos con Julieta, no, qué impresionante esta gente que hace de guía turístico, que te habla 4 o 5 idiomas, así como si nada. Y bien. Y le digo, ¿dónde aprendiste español? No, acá con la gente que viene. Sí, dice que hay mucho turista español, entonces aprendió. Pero hemos hablado de esto, porque acá en Nepal nos ha pasado muchísimo de estar en la calle caminando y que alguien detecta que hablamos español y nos empieza a decir palabras en español. O también nos pasó con una señora muy mayor que vendía carteritas y dijo palabras en español. Y yo me quedé súper sorprendida, sí, porque era una señora muy grande, que no parecía alguien de muchos recursos y hablaba español. Entonces la necesidad esa del turismo, de cómo ellos aprenden a comunicarse y aprenden distintos idiomas para poder auspiciar de guías, sí, digamos. No, igual los guías es diferente, ¿no? Los guías acá te hablan bien 4 o 5 idiomas. Para venderte algo también aprenden un poco tu idioma, te dicen cosas en español como para caerte en gracia y bueno, que les compres, ¿no? Está bueno, está bueno. Tienen una facilidad importante con aprender idiomas. Uno luchando para hablar un poco de inglés. Y ellos te hablan para salir de las 3 palabras que sabemos y ellos te hablan español como si hubiesen nacido en un país hispanohablante. Y este no solamente es uno de los sitios de peregrinación más importantes para el hinduismo, sino que además es un crematorio al aire libre. Y es muy fuerte porque acá las familias vienen a cremar a sus seres queridos a orillas del río Bagmati. Este es un río que es considerado sagrado porque es un afluente del río Ganges, que el río Ganges es el considerado más sagrado del mundo, que en realidad está muy contaminado, y este río Bagmati también está muy contaminado, pero para ellos, en su creencia, es un río sagrado, entonces los creman a orillas del Bagmati, que incluso la preparación previa para la cremación de un cuerpo es bañarlo 3 veces, primero en el río, después se hace una ceremonia y al final, cuando se termina de cremar, sus restos son tirados al mismo río en forma de ceniza. Mismo río en el que se bañan sus familiares, mismo río en el que hay niños dentro bañándose, jugando. Y que más para abajo también toman agua y pescan. Es un poco raro, en verdad nosotros creímos que esto solo lo íbamos a ver en India, pero no sabíamos que acá también pasaba y fue algo que vinimos a ver y estamos bastante chocados, porque en realidad acá en el hinduismo creen mucho en la reencarnación, la muerte no la ven como el final, sino que van a volver a reencarnar, y entonces depende de tus acciones, depende de lo que hiciste y lo que no, es en lo que vas a reencarnar. Pero si te creman acá en el templo Pasupatinat, a orillas del Bagmati, se dice que la persona va a volver a reencarnar en un humano, sin importar lo que haya sido, lo que haya hecho en el pasado, mientras estuvo vivo. Sí, son imágenes muy fuertes. Yo estuve caminando por ahí, por la parte de atrás de los crematorios, donde están los familiares, y se ven los cuerpos ahí, los están limpiando. Los están envolviendo todos con paños y como con vendajes. Después arman las fogatas. Se ven también en las fogatas pedazos del cuerpo. Igual no se ve mucho porque los tapan con tipo les tiran tipo una paja por arriba,
para que no se vea mucho. A medida que se va quemando le van tirando como paja, para que no se vaya viendo el cuerpo por partes, como para tapar un poco, ¿no? Porque esto está expuesto, está toda la gente viendo y bueno, está toda su familia. Es bastante duro porque también nosotros lo vemos desde afuera, pero sí se sienten muchos gritos, sí en un momento subieron mujeres a la parte donde está el cuerpo y gritaban y lloraban. Y lo querían destapar ya con el fuego prendido. Sí. Es muy fuerte porque imagínense que están cremando a un ser querido, ¿no? Tu familia, alguien que amaste. Es fuerte. Hay muchas cosas, obviamente, que no filmamos y no mostramos por respeto y porque no corresponde. Porque bueno, son personas, ¿no? Es muy fuerte, hay cosas que no se pueden mostrar. Vos pasas por ahí, ves muchas cosas, incluso el humo te abraza, es muchísimo humo y a mí me sorprendió algo enormemente que le decía a Martín, el olor. Hay olor a, con todo respeto digo esto, pero es lo que yo sentí, a cuando vas a una plaza y están todos haciendo asado, en Uruguay al menos que se acostumbra, en Argentina, a hacer asado. O en algún parque o en... Es ese olor y es muy fuerte porque son cuerpos humanos. No sé qué sentir, no sé qué pensar, es un momento como raro. Sí, es que te choca todo también, no solo la imagen y ver esto que nunca habíamos visto, sino también el olor, todo, es como un conjunto de todo que y algo muy fuerte. Muy diferente con nuestra cultura, algo muy diferente con nuestros valores, con lo que nosotros estamos acostumbrados. Ellos ven la muerte de otra manera, tienen otras costumbres, bueno, claro, los creman aquí porque creen que en esto que les contamos del karma y de la reencarnación. Es un choque cultural muy fuerte, muy fuerte. Creo que eso es, así lo describiría. Y también es algo que no para, porque están constantemente cremando y siempre hay un cuerpo o están preparando uno mientras... Es algo que no para, la muerte no espera. No, es uno tras el otro aparte. Queman, tiran toda la leña porque queda leña. O sea, queda leña sin quemar. La tiran para el río junto con lo que queda, la ceniza, lavan ahí y otra vez arman. Y otra familia y otra familia. Es una ceremonia que solo la hacen los hombres de la familia. Las mujeres si bien están atrás, pero los que se encargan de poner el cuerpo y de prender el fuego son los hombres de la familia. El hijo mayor es el que da la primera llama. Que para las mujeres no se les permite estar ahí porque se cree que es una imagen demasiado fuerte e incluso cuando se empieza a quemar el cuerpo pueden desprenderse partes del cuerpo, etcétera, y que es algo que la mujer no está preparada para ver. O quizás es algo más de hombre y es muy impactante para una mujer, entonces no forma parte de la ceremonia en sí. No, que es terrible. Yo pasé caminando por ahí, recién por ahí atrás, y están los cuerpos ahí tapados y donde están la parte de ahí de la fogata se ve que hay una partes del cuerpo. Es un poco fuerte, es bastante fuerte. Aparte el olor también. Otra cosa que vemos mucho acá es gente pidiendo dinero, niños, gente mayor, mucha, sentada o persiguiéndote para pedirte plata. Y también están... Ay, me entraron en el ojo. Sí. También están quienes vienen con un cuenco con los polvos de colores y vienen a pintártelo en la frente a good luck for you y después te piden donación. Entonces, y la donación es un precio que ellos establecen, que es el precio que quieran. Sí, o sea, a mí me lo quisieron hacer recién, yo estaba mirando así y veo una mano. Yo, no. Pero claro. Es como que te invaden, te quieren pintar.
Y otra cosa, tengan cuidado cuando compren agua. Las botellas de agua vienen selladas la tapa y vienen con un nylon. Siempre viene sellada. Ahora esta está abierta, pero siempre viene sellada. Con un nylon, así tienen como un nylon a calor, apretado así. Acá nos pasó que recién nos quisieron vender agua y lo miro y estaba Abierto, abierto. porque los reponen. Los reponen. Ya vimos un par ahí en unas fuentes que están para arriba del templo que los estaban llenando, botellas vacías las estaban llenando. Sí, así que nunca comprar una botella de agua en Nepal que no esté sellada. Toda esa es la parte que no podemos entrar, que solo pueden entrar hinduistas. Miren acá, van con los ojos vendados o con los ojos cerrados, tratando de meter la mano en el agujero. Y si logran meter la mano ahí sin ver, hello, es buena suerte. Así que lo intentan con los ojos cerrados. Ahí va otro, a ver si va a tener buena suerte. Sí. Miren la cantidad de vacas que vienen acá. Acá está lleno de vacas y la vaca en el hinduismo es sagrada. Así que acá no se come vaca. Esto, saben lo que representa, ¿no? Y no es joda, es en serio. Esto es el aparato reproductor femenino y esto el masculino. O sea, dentro del femenino. Representa fertilidad. Reproducción. Miren todo lo que hay, ¿no? ¡Ah, qué cagaditas se echaron acá! ¡Ay, mamá! Ah, porque hay una vaca. Sí. Esto es un toro, amor, no es una Sí, vaca. es un toro. Yo no me quiero acercar mucho, pero es gigante. Creí que iba a ser un poco más chico, pero es un recinto enorme, muy grande. Y hay muchísima cantidad de templos. La verdad es un lugar recomendable para venir, conocer un poco más sobre la cultura de los hinduistas. Y es interesante, es fuerte, pero es interesante. Quizás no sea para todos, al menos la parte de los crematorios, pero sí, es parte de su cultura y de su forma de vivir, entonces más allá de que sea diferente a lo que nosotros conocemos, estemos de acuerdo o no, nos guste o no, es lo que es y estamos acá para conocerlo sin juzgarlo y está bueno. क्षेत्रमा नाटकहरूदेखि लगेर कविता गीतहरूमा एकदमै रुचि राख्थेँ र आज म यो कार्य